Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Este es su programa Estado de los Estados. Estamos muy felices de que esté con nosotros, de que pueda compartir las diversas opiniones que tenemos siempre variadas de los diversos temas que acontecen a nivel nacional. Muy buen día, Hugo Trejo. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días a todos. Buenas noches, como dice Rafa. Estamos aquí. Pues vamos a darle un poquito a la información y al análisis de lo que ha acontecido. Y de lo que acontecerá pues, también. Y sigamos con las presentaciones, ¿no? Sí, ahí tenemos a don Jorge González Durán, como siempre. ¿Qué como tal? Siempre feliz, don Jorge. Pues sí, a mi pesar. Tendría yo motivos suficientes para no serlo, pero pues aquí estamos, ¿no? O sea, Con pesar eres feliz. con pesares, así es. Siempre me preguntan, ¿cómo te va? Mal, pero bien. Es la contradicción. Así es. Así es. Qué bueno. Sí. Pues no entendí, pero yo creo que te va bien, pero De eso muy se bien. trata, de que no entiendan nada. Sí. Muy buen día, Lilia. El gustazo ¿Qué de tal, siempre Rafa? de que estés ahí en la primera fila, siempre con toda la opinión muy oportuna. Pues ya me acostumbré a estar aquí solita frente a 3 tiradores de primera. Pero bueno, pues ya ni modo. Ya que le vamos a hacer. Aquí el único que se queje es don Jorge porque pues luego cuento chistes, ¿verdad?, que no le parecen. Y me dice, oye, que esos chistes son de cantina. Pero pues si me le he pasado yo rodeada de puros hombres, ¿cuáles chistes quieres que cuente, no? Porque ustedes nomás me cuentan chistes de cantina. Bueno, me contaban, porque creo que ahora ya ni a las cantinas van, ¿verdad? Nos agarró la edad. Y la pandemia. Y la pandemia, sí, pero lo bueno es que sí nos tomó con carnaval y comparsa, ¿no? Así es. Y que ha habido tiempo para todo. Inclusive para que, pues ahora contemplemos un panorama político que yo no sé si la palabra correcta es decir preocupante, porque cuando algo te preocupa, de alguna manera te abocas a solucionarlo. Pero, ¿qué tanto podemos solucionar de las graves crisis que se enfrentan actualmente en el país? Creo que nada. Lo único que podemos hacer es aportar para que la gente pueda formarse un criterio. Y ahora que tenemos la oportunidad de decidir sobre quién podría gobernar el Estado los próximos 6 años, bueno, pues que este criterio te permita tomar la mejor decisión, ¿no? Sí, ¿Ustedes fíjate cómo que la ven? eso es interesante, la cuestión de las campañas oficialmente ya arrancaron este domingo y lo que me llamó mucho la atención es, pues no sé si la desfachatez, el cinismo, la mentira en que se desenvuelven todas las campañas que ya sabemos, pero ahora estamos sintiendo en forma muy obvia, muy clara. ¿No estaremos todo más sensibles lo que está pasando. Pues yo creo que sí. frente al descuido que vimos en el sector salud? Así Frente es. a todo esto, yo creo que nos estamos sintiendo más sensibles, ¿no? Sobre todo porque pues tenemos la obligación de estar informados y en todo ese badaje de información, pues te da una sensibilidad mayor. Por ejemplo, esta masacre en Ucrania, de las fosas clandestinas, de las torturas, pues parece que estabas escuchando un reporte de aquí de Michoacán, Así es. no de un país en guerra, hasta el número, Así ¿no? es. 200 y pico, pues sí. Bueno, nosotros Los somos- mismos que se agarraron el fin de semana aquí, sin Sí. guerra. Sí, nosotros estamos en guerra desde hace 15 años, ¿no? El país está en guerra, no pasa una semana sin que se encuentren o fosas clandestinas o se susciten masacres como la de San José de Gracia, de 17, que además desaparecidos. ¿Qué tanto hace de los más de 140, 60 muertos de San Fernando en Tamaulipas? Bueno,
sin dejar pasar los 43 de Ayotzinapa, sin dejar pasar los 9 de Zamora. Y ahí te vas, ¿no? Y vas recontando y recontando. Y creo que Ucrania se queda corto, Sarajevo se queda corto en los tiempos en que estuvo la guerra civil en Sarajevo. Antes yo recuerdo que veíamos que había masacres en África, ¿no? Que una tribu masacró a toda la tribu contraria y veíamos tan lejos eso. Y mira, ya tenemos ya lo tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos con eso? 117,000 muertos en 3 años, 4 meses. 3 años y los que pasaron. Y contando, como dices. Así es. Y yo lo decía al principio de la pandemia, Lilia, decían, oye, ¿cómo es la pandemia? Pues la pandemia la vemos así como un fenómeno grave, mundial, que nos mantuvo resguardados y todavía tenemos que mantener cuidados extremos para evitar que se propague y que nos afecte más de lo que ya lo ha hecho. Pero pues se le encontró una salida, o sea, como quiera, ahí la vemos la luz del túnel y estamos saliendo de esa oscuridad en la que nos tuvo, pues en la que nos tiene todavía algo desde hace más de 2 años. Pero se buscó una solución, las vacunas, pero este túnel oscuro, la protección de la sangría en la que está sumergida el país por la violencia que ninguna autoridad, ningún gobierno ha podido encontrarle una solución. No le veo yo todavía la luz a ese túnel, ¿eh? No, bueno, ni a ese túnel, yo creo que, Rafa, ni al económico. Porque yo me pregunto, ¿ustedes tienen alguna información, saben cuál es la estrategia que vienen siguiendo para sostener la paridad peso-dólar? Porque si estamos viendo que crece alarmantemente el índice inflacionario, que el Banco de México ya tomó medidas con ese 5%, que, bueno, pues, por otro lado, se va manejando un menor porcentaje de crecimiento, casi ya es invisible. Creo que le ponen este 1% para no desalentar y que volvamos a ver esta economía totalmente paralizada, pero tampoco la bolsa se mueve, ¿no? Se registran caídas en el mundo y solamente cuando estas son muy dramáticas repercuten en la bolsa mexicana. Y yo no dejo de preguntarme, ¿de dónde? Sí. ¿Cómo le están haciendo? Porque el Bancomer fue el primero en lanzar que el subsidio a las gasolinas iba a generar una pérdida de 430 mil millones de dólares que no iba a recibir Hacienda. Hacienda, por su parte, pues lo recuerda uno en ese momento, que dijo que pues por el cierre de empresas, desempleo, etcétera, dejarían de percibir 81 mil millones de dólares. Pero con el subsidio a la gasolina no iban a recibir 540, o sea, prácticamente 90 mil millones más de los que había calculado el Banco de México, el Banco de Comercio. Y les digo, veo uno los movimientos del Banco de México, ¿quién lo está sosteniendo? Porque hoy, por ejemplo, ya hubo otra vez una pérdida del peso frente al dólar y vuelve a costar más de 20 pesos, pero el viernes pasado ya lo tenían en 19, y si bien esta flotación dicen que es lo más sano, yo creo que ya no estamos en un renglón sano, ni siquiera con 21 pesos como estuvo también hace un par de semanas la paridad peso-dólar. Y vuelvo a repetirles, ¿de dónde? Y peor, considero que se va a poner el escenario si el señor López Obrador sigue jalándole la cola a León, diciendo pues cosas tan frívolas como que, bueno, pues sí, el señor que vino, sí hicieron un planteamiento, pero pues yo no les contesté. Yo no les dije ni que sí ni que no. Eso, cuando el señor llega con los empresarios y la lectura muy clara es, pues no es que nos simpatice o no nos simpatice el señor Biden,
Nosotros venimos aquí a reclamar lo que son nuestros intereses y que cumplas con los contratos que firmaste, ¿no? Si tú y Biden se caen gordos, pues es problema de ustedes. Y si se adoran, también es problema de ustedes. A nosotros venimos aquí a poner las cosas en blanco y negro con nuestros contratos. Y tu reforma está perjudicándolos. Y luego informa así, y entonces uno dice, este señor no entiende nada de economía, pero no solamente no entiende, no quiere entender. Porque yo creo que ya podría haberse rodeado de gente que, pues, que le dijera cómo está el asunto, ¿no? Sí, fíjate que el problema económico es estamos en un punto crucial a nivel mundial. Estamos en un punto, pero mira, un punto de quiebre. Cuando ya empezamos a hablar de nivel mundial, en automático le estamos quitando responsabilidades a López. No. No, y las tiene. No, y las tiene todas. No. Porque si un país hay rico en minerales, en petróleo, en mar, en tierra, en todo, es México, ¿eh? Sí, claro. No olvidemos que durante décadas fuimos todo un cuerno de abundancia. Sí, el detalle está aquí. A nivel mundial, la guerra de Ucrania desató una guerra económica. Ahora Rusia, a raíz de las sanciones que le aplican en Estados Unidos y Europa, ha dicho pues que me paguen en rublos. Que me paguen en rublos en patrón oro. Tantos gramos de oro son 80 rublos. Así es que me pagas en rublos y ya con eso yo estabilizo mi moneda. Entonces se armó un relajo porque la moneda de cambio mundial es el dólar. El dólar entonces empieza a caer. Aquí es una guerra que puede elevarse a otro nivel porque ya significa la caída del imperio estadounidense. Así de grave, ¿no? Así de grande todo esto. ¿Eso qué significa? Que ya la globalización ya valió, que estamos regionalizándonos. Y que el dólar ya no puede ser la moneda de cambio mundial, ya empezó a caer. Van a ser monedas más regionales, el yuan chino, el rublo o las monedas hindúes, que ya están pensando ellos negociar en sus monedas, no con dólar. No el patrón dólar. Que el dólar, por ejemplo, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Como tienen el patrón dólar, no el patrón oro como fue en los 43, sino en el 70 dijeron, pues ya no hay patrón oro, aquí es patrón el dólar, el petrodólar, y así que Estados Unidos, por ejemplo, le dices, necesito $1,000 millones, y prende un botón y saca $1,000 millones. Ay, no, eran $5,000 millones. Aplasta otra vez el botón y saca $5,000 millones. Ese papel es el dinero fiat, no sirve de nada, no tiene ninguna base. Entonces va a haber regionalizaciones. Se están peleando muy duro. Ucrania es un eje, pero es una guerra económica a nivel mundial, que inclusive le puede quitar ya el gas a Europa, Rusia. Sí, pero entonces va a ser, nada más cierro la idea. Ahora la bronca está en que en esas cuestiones regionales, porque se están volviendo regiones, quizá nos convenga a México. Nos convenga porque estamos cerca de un gran mercado como es Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con la cuestión que preguntaba Silvia sobre la cuestión de por qué el peso y el dólar? Mira, el dólar ahorita está tambaleante, está en una situación muy, muy rara, muy, muy peligrosa y tiene que tener una buena relación con México. Eso le ayuda a México. Eso le beneficia en ese sentido. Y ahora, ¿en qué puede perjudicarle también? Pues cuando baje el petróleo. El petróleo, del dinero que tú decías de los 400,000 millones, eso es del precio del petróleo alto. No. Sí, no coincido. No, porque la importación que tenemos de gasolinas es muy alta. Entonces, de nada sirve que te aumenten la materia prima si cuando tú necesitas ya el producto terminado lo estás comprando más caro. Sí, pero eso, tienes más por un dinero. lado. Por otro lado, el oro dejó de ser moneda hace mucho tiempo, 73, cuando 70. Estados Unidos determinó que lo que contaba era la productividad que tenían los países. Es en el momento en el que incluso se dan quiebras de bancos en Estados Unidos y ya no hay el encaje legal y las reservas que se tenían en oro, inclusive en los gobiernos estatales. El secretario de Hacienda, que duró 2 sexenios, cuando empezaban a despertar alguna alarma por el que venía un cambio de moneda, él citaba a los reporteros. Ortiz Mena. Sí, y citaba a los reporteros y los llevaba a la caja de banco. Abría la bóveda para que vieran las reservas en oro. Y decía, para que estén tranquilos, no habrá ninguna devaluación. Aquí tenemos el respaldo. Hoy yo no sé en qué está respaldado.
En nada. Porque productividad no hay. Bueno, ahora, No hay ¿qué respaldo de- hizo del dólar una moneda? El mundo entero. El mundo entero es el que lleva a capitalizar esa moneda y a llevarla como moneda única para el mundo. Pero no es así que Europa sacó su propia moneda, hizo su euro y bueno, fue determinación del gobierno inglés no entrarle y mantener su libra fuera. Pero lo más que puede pasar es que nos vayamos por continentes. Pero Así es. difícilmente Pero es más peligroso en América esto que está va a haber pasando, esto. en vez de que beneficie a México, si tenemos una política nacional que está de alguna manera contradiciendo las políticas estadounidenses a nivel global, se está Claro. alejando. Era que nos estuviéramos acercando más. Y vamos a depender de la región, pues más deberíamos estar vinculados a ellos. Pero bueno, eso es lo de menos. Aquí lo preocupante de todo es que la política económica se está ligando con la política electorera. Entonces, se está subsidiando mucho la cuestión, pues el reparto de dinero pero además el subsidio de la gasolina, ¿no? Es un espejismo, como lo dice bien Lili, en ese sentido. O sea, vendemos el crudo a un precio que si bien subió mucho, pues las gasolinas subieron más, ¿no? Claro. Y las tenemos que comprar, entonces los recursos que entran de excedentes por petróleo, pues los sacamos de excedentes de gastos para importar la gasolina que no tenemos. O sea, dentro de todo eso, la única política correcta que yo veo es el rollo de generar las refinerías y que a través de el procesamiento de nuestro crudo, pues tengamos las gasolinas suficientes. Se tenga abasto. O tengamos la suficiente gasolina para importar lo menos posible, porque creo que aún refinando todo nuestro petróleo no nos damos abasto para surtir lo que consumimos de gasolina. Pero el problema que yo veo ahorita, por ejemplo, ayer yo estaba leyendo que hubo un boletín de la Secretaría de Hacienda donde eliminaba los subsidios en la frontera norte. ¿Por qué? Porque obviamente al tener una gasolina muy barata en México, al estar subsidiándola, empezó a haber una demanda extraordinaria de estadounidenses que cruzaban la frontera para surtirse en México, porque en Estados Unidos obviamente la gasolina está, no sé, si un 50 o un 60% por encima del precio que la consiguen en México. Entonces, es un subsidio que subsidia no nomás a los nacionales, está subsidiando también al consumidor de la frontera norte. Regresó el subsidio ya. Entonces dijeron, óyeme, pendejo, si viene Las elecciones. viene la elección de la votación por la revocación de mandato, ¿y cómo vas a subir en una semana antes el precio de la gasolina en la frontera? Y retrocede. Pero eso lo que revela es esa política económica sujeta a la ocurrencia. A la ocurrencia y a los intereses políticos del presidente. ¿Qué va a suceder acá? Yo lo estaba viendo. Salinas de Gortari mantuvo algo similar. O sea, mantuvo una economía de que todo estaba bien y resulta que apenas entró Zedillo y se vino la devaluación la crisis más aguda que ha tenido México después de la devaluación. Así es. ¿No? De la Entonces, devaluación yo estoy temiendo de que Echeverría. eso pueda ocurrir en este gobierno, que este gobierno esté sosteniendo la política económica en lo que dure. Y que al estar, o le gana o se le acaban los recursos para estar manteniendo de manera artificial esa economía, o cuando entregue, pues, tengamos un derrumbe estrepitoso, ¿no? Entonces, eso es lo que sería muy grave y es lo que es preocupante, porque en aquella época, ¿cuánta gente se quedó en la miseria? Se quedó sin casa, se quedó sin posibilidad de seguir adelante en los planes que tenía con sus familias. Fueron millones la clase media se volvió clase media baja, ¿no? Bueno, y luego yo creo, no, ya tenemos aquí lo de Ucrania, que si el oro, que si a cómo está el dólar. Vamos aterrizando a la realidad, a lo cotidiano de todos. ¿A 100 pesos el kilo de limón? ¿Así puede ser el kilo de qué? ¿De limón? O sea, ya ni para un agua de limón. Pues, ¿dónde compran ustedes el limón? Yo le compré ayer a 45 pesos. Es carísimo de cualquier manera. Por eso, pero pues, es la mitad carísimo lo de que cualquier ustedes dicen. manera. Y más aún en una zona en donde el limón
Es fundamental por los mariscos, por el pescado, por todo. Sí, hasta los borrachitos dicen, Por la vitamina me iba a hacer C. un agua de limón, pero pues está tan caro el limón que mejor una chela. Una chela, claro. Porque Pero- de plano está muy... No, ya Pero en mira, algunas fruterías te dicen, empieza- llévese 5 kilos de limón y le damos 1 kilo de camarón para su ceviche. Está, El aguacate. están los productos para alimentarnos muy caros. Muy caro. Todos, ¿eh? Extremadamente caros. Ya no solamente el limón, el aguacate, las cebollas, en fin, todo aquello que podría hacer, pues con frijoles y una salsa ya la hiciste, pues ya no la haces porque ya la salsa con las cebollas, el jitomate, en fin, ya esto se eleva mucho. ¿De qué sirve que te hablen de un aumento salarial histórico cuando la capacidad de adquisición, el poder adquisitivo de la gente, lo tenemos por los suelos? Y los que no reciben salario mínimo son los que se azotan más fuerte. Sí, es que mira, el salario Porque mínimo te siempre sube fue una todo. falsedad. Por ejemplo, decían el salario mínimo está a 15, 20 pesos. Pues las empresas, Es que no es una falsedad. Mira, yo creo que a veces observamos de manera distinta. Cuando yo empecé a trabajar, el salario mínimo era de 16.50, pero el camión te costaba 25 centavos. ¿Sí? El trolebús y el tranvía pues te costaban 25. El camión había de 30 y 40 centavos. Te daban 3 tacos de canasta por 1 peso. Surge el transporte así de concesión mayor y eran los peceros. Te costaba 1 peso. El kilo de mandarinas, de plátanos, te costaba 80 centavos. Y si los plátanos ya estaban más maduritos, te costaba 60 y 40. El kilo de retazo con hueso te costaba 4 pesos con 50 centavos. Tenías además las tiendas estas, las pescaderías que eran del Estado, en donde te comías unos camarones de este tamaño, en una bolsa que traía 15, 16 camarones, y que te costaba 8 pesos. Y bueno, ahorita con comprabas una sierra, porque entonces todavía en nuestro mar había sierras para hacer la sopa de pescado de este tamaño, ¿no?, que te alcanzaba para que con esa sierra comiera toda la familia. Porque obviamente pues la sopa era con la cabeza y hacías una sopa exquisita. Y con esa sierra comía toda la familia y el kilo de pescado era de 3.50 la sierra. Ya si te ibas al Huachinango y todo eso, pues ya te podía costar 4.50, 6. O sea, con 16.50 una familia comía carne. Sí, ahorita, pero Hoy no. Y ese era el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo, falso o no falso, suficiente o no suficiente, para lo que puede, tienes que normar el poder adquisitivo. Estaban las tiendas de la Conasupo que marcaban un control de precios. Comprabas las latas de las sardinas Dolores a 2.50. Entonces, cuando empezaron las tiendas de autoservicio, que la primera de las tiendas que hubo en el país fue de los señores estos Tarrap, que hacían pantaletas y que pusieron más aeropuerto, mercados de autoservicio, en la esquina de Boulevard Aeropuerto y Calzada Zaragoza. Era un tendajón. Bueno, ahí empiezan estas tiendas, pero igual estaban las tiendas del esquinito, que no podían vender la sardina a más de lo que te costaba en Conasupo. Entonces existía un control de precios para muchos de los alimentos. ¿Sí? Pero además, si querías más barato, estaban las tiendas de los burócratas. Que si tenías por ahí una prima que era secretaria en alguna dependencia, pues te prestaba su credencial y entonces conseguías la misma sardina Dolores en 1.90. Entonces, ¿por qué teníamos esa capacidad adquisitiva, ¿sí?, que te permitía vivir dignamente con un salario mínimo? Hoy no. Sí, es Ni que con 3. hay una parte de la historia donde el salario mínimo estaba muy bien, incluso el salario básico. Yo me acuerdo que el maestro de CSH, que es la prepa, más o menos lo mismo, decía, pues con un salario de maestro CSHero yo puedo ir a Europa cada año, o podía ir a Europa. Ahorita esto ya no puede darse esos lujos, ¿no? Ya no, pero pasó después, Gilia, a una cuestión de
el salario mínimo quedó como un referente. Ya no fue un salario mínimo real. Las empresas obreras decían, no, mis obreros ganan 3 salarios mínimos, pero realmente ganaban menos que el salario mínimo que te daba Porque eso. el poder adquisitivo era menor. No, es que sí, el poder adquisitivo bajó, pero lo hicieron como referente y muy bajo. Por eso dicen, el salario mínimo aumentó 5 veces o 4 veces, pero no alcanza para el mismo número de kilos de tortilla. Pero hoy sí tenemos ese problema de los valores. Espérame, si tenemos ese problema de los valores, se está poniendo peor el asunto, porque no hay producción, ¿eh? Y no pasa mucho tiempo en que veamos una mayor escasez. Por ejemplo, estamos en la época de mangos de Manila y no hay mangos de Manila en el mercado. Qué bueno, a mí no me gusta el mango de Manila, pero prefiero el ataúd. Entonces, les quiero decir una cosa. Dicen que con un salario de un maestro cesachero le alcanzaba para ir a Europa. Yo no tengo el salario de un maestro cesachero y me voy a Europa. Ahí les dejo, ahí que les vaya bien en Semana Santa. Y respecto a lo que dicen que con un salario mínimo te comprabas esto, fíjense que un abuelo le dice a su niño, recordando como Olivia el pasado, ¿no? Le dice, oye, fíjate, hijo, le dice, ¿no? Un niño como de 15 años o 14, con 100 pesos yo iba al súper y llenaba todo el carrito de cosas y el niño le dice, y me salía, dice, con toda la mercancía para 15 días. Y le dice, sí, abuelo, pero eran otros tiempos, dice. Ahora hay cámaras de seguridad en todos los súperes y ya no se puede hacer eso. Bueno, respecto a lo de la paridad del dólar, yo no sé, la verdad, no puedo dar una opinión, simplemente mi experiencia. Ayer voy a comprar $100 a una casa de cambio, un centro interbancario, ¿no? De esos que hay en la ciudad. Y me dice la persona que me atendió, solo $100, pues solo 100 no me alcanza para más. Pues cuando usted quiera, tenemos los dólares que usted quiera. Y me sugiere, no son economistas, pero están en el negocio. Este es el momento de comprar dólares, me dijo, porque va a subir dentro de 15 días. Él pone un plazo con sentido común. Cuando terminen las elecciones o la revocación de este mandato, el dólar va a subir. Ahorita está muy bajo, como nunca está. Ni ellos se lo explican, pero tenemos mucho dólar. Hay mucho, está lleno de dólares. La bodega. Entonces, si ustedes quieren, es el momento de comprar dólares. Ustedes que tienen dinero. Sí. Bueno, lo que íbamos a gastar en Europa. Tú te vas a ir a Dubái, dices, ¿no? ¿A Europa o a Dubái? No, a Dubái no, a Europa. Ah, pues hay que irnos a Dubái. Yo voy a Uruapan. No, yo lástima que no esté el Tren Maya, si no me iba a Carrillo Puerto. Pero bueno, la cuestión está en que ese túnel que mencionabas, Hugo, que no lo vemos en seguridad, no vemos cuándo vamos a salir de esta negrura y de esta mortandad, pues yo tampoco lo veo en el renglón económico. Para nada. Y en el renglón económico, bueno, pues se afecta educación, salud, todo. Y bueno, si nos atenemos a lo que hemos visto de cinismo este último fin de semana, pues yo no sé qué tanto podremos esperar. Qué cinismo, la verdad. Aunque, sí, qué cinismo. En todos los ámbitos de la vida pública del país, el cinismo nos corroe. Se siente uno avergonzado inclusive. Cuando veo que se bajan, ahí está el avión de la Guardia Nacional, baja el general Bucio, que es el director de la Guardia Nacional, con el secretario de Gobernación, fíjese nada más, y con el dirigente de Morena. El secretario de Gobernación lo entrevistaron ayer saliendo de Palacio Nacional por la tarde y reconoció que viajó en el avión de la Guardia Nacional al norte del país, a Hermosillo, a Ciudad Juárez. Fue a promover la
revocación de mandato. Y hoy el presidente dice que no hay pruebas de eso. No, como tampoco hay cadáveres para la matanza esta, ¿no? Porque la negación se ha convertido en el pilar del cinismo. Lo primero que hacen es negar todos los eventos que están a la luz, que se vieron, que hay fotografías, que hay videos, que todo te lo dice, ¿no? Que esa es la realidad y lo primero que entra es una negación. Sí, es que esconder el cuerpo del delito significa desaparecer el delito. Por ejemplo, en el caso de San José de Gracia, hubo una balacera, mataron a varios, había sesos, vísceras tiradas, así una porquería, una masacre terrible, porque los robaron en una pared y los balacearon. Pero no había cuerpos, dice Andrés Manuel, pues no hay cuerpos. Bueno, pues No hay es lo cuerpos, que no hay sucede muertos. con los de Ayotzinapa. No hay cuerpos. Y No hay bueno, cuerpos y tampoco- ahora vemos que sale el video de la Marina, ¿no? Que el secretario de Marina era el jefe de la zona, que cuando Cienfuegos, pues su operador principal era el actual secretario de la Defensa, pues por lo menos había que salvar al actual, ¿no? En fin, pero dice el de la Marina, pues sí, si me citan voy, porque ¿y qué? En algún momento hemos visto que citan, digo, si esto fuera con seriedad, el primero que tendría que estar sentado ahí es Murillo Karam. ¿Verdad? Pero ahora, pues ya ves que el Universal filtró que este señor Encinas se fue a ver a Tomás Herón, ¿ya? A ofrecerle ¿qué? El criterio de oportunidad, para que entregue a quién, a la gente de Peña Nieto, cuando pues ya está muy claro que hubo un acuerdo, pero de los de veras, porque no hay nadie pues juzgado, no sabemos este asunto, por ejemplo, de Scherer, de que si hacía acuerdos económicos o no. ¿Cuántos de esos acuerdos no pararon en las arcas? Pues si bien nos fue en las arcas de Hacienda, ¿no? Porque a poco Scherer se movía solito. No, ya que hablas de Hacienda, hay mucho dinero que se ha presentado como que se ha entregado y nadie sabe dónde quedó. ¿Dónde está el abono el chequezote de que Ancira? mencionabas, ¿no? No, el abono, los El de 50 Ancira, mil millones los 50 millones de Ancira, dólares. los 50 millones, perdón, de dólares, ¿dónde están? ¿En dónde los depositaron? Sí, hay mucho Bueno, ahí. el dinero del Instituto Chucho el Roto, de robarle al pueblo lo robado, ¿dónde está? El dinero que captó de la rifa del avión que no se rifó, ¿dónde quedó? Y lo que ha aumentado las obras del Tren Maya y de la refinería, al doble de lo presupuestado. Es que hay voces que dicen, no estamos contra López Obrador, pero el dinero gastado en esa refinería hubiese servido para modernizar todas las que hay. Y tendríamos no una, sino trabajando 6 refinerías a toda su capacidad. Y luego ya después ves si haces la otra. Pero por lo pronto, todas estas refinerías que se tienen y que cuando no explota en una, hay fuga en la otra, hay 2,5 que están trabajando a la mitad o menos de la mitad de su capacidad, pues ponlas a trabajar completas, hombre. Pero es lo mismo que hemos visto aquí mismo en el Estado, ¿no? Todo lo que huele a los de antes hay que destruirlo, aunque sirva. Aunque sirva. Pero hay que darle matarile. No, aquí no pasa eso, si es lo mismo, si no hay un antes ni ¿Cómo un no? después. Ahí está el auditorio de bienestar, ahí está. Bueno, pero ¿qué Bueno, uso le de pueden dar algo a esa servía cosa? el teatro ese que empezó Magali, que ya lleva no sé cuánto dinero No, ya va a invertido. terminar, se está haciendo que allá el Teatro de la pues ya Ciudad. va a terminar, ¿hace cuánto tiempo? Ya que el próximo mes ¿Cuándo termina. se fue Magali? ¿Hace cuántos años? Sí, por eso, pero han pasado cuántas administraciones municipales. Bueno, ahí está. Y en esta ya se va a terminar. Se Bueno, va a terminar, va a ser un teatro que Cancún merece, un teatro digno, no obra de la presidenta municipal, es una lana del gobierno federal. No, también hay que precisar eso, lo está terminando el gobierno federal. Ya entra, está quedando muy bonito, la verdad, yo ya fui a visitarlo y es un teatro. ¿Alguien ha pensado en Hay un problema ahí, el estacionamiento. Quién sabe cómo lo vayan a resolver. Sí. modernizar el Cecilio Chi? Nadie. Volvemos a lo mismo, les están dando mantenimiento a los monumentos que tenemos. Al No, altar a están- la patria, al de están Martín, en en la en la ruina. ruina. Pero mira, pero sí. En la ruina están.
Pero sí se hace y se presume el haber construido uno de los parques más grandes de América en el Camellón de las Torres, ¿no? Hasta la Chacomol, todo Que también es camellón con muy- aportaciones federales. Es federal, ¿no? Sí, todo es se- federal. pero se presume como si fuera una... estatal o municipal. Sí. No, como si fuera una obra enorme y grandiosa, que es nada más aprovechar el camellón, ¿no? Pero habiendo espacios como los que menciona Lilia, que están en el abandono y al final de cuentas, pues, en el desperdicio de recursos El hospital públicos. Jesús Cumate, hombre, El hospital. lo podrían haber levantado como hospital COVID en menos de una semana. Claro. Y lo En mismo está menos de pasando, una mira, semana. En Chetumal le están metiendo 200, están justificando, no le están metiendo, 200 millones de pesos en el bulevar. Con tantas Qué barbaridad, carencias que hay sí. en la ciudad, con en las comunidades, no sé, y solo para dejar ahí, no sé, un legado de qué, de corrupción, como, Fíjate que el otro día como la estaba yo- mega escultura, de veras que son historias Es indignante. como los invernaderos, como la historia viene desde la Rosera con Pedro Joaquín, los mecanizados con Mario Villanueva, y una serie de obras que solo han servido para saquear, ¿no? El rollo de las lecheras en el sur, bueno, hay que hacer todo un libro de la infamia Sí. que se ha cometido en Quintana Roo y a la que han contribuido cada gobierno con muchas ganas, ¿no? Con Sí, su fíjate granito que de arena. En el caso de estas ciclovías que van por la avenida Cancún, Las Torres, por la Chacmol, le llaman el Parque del Bienestar o Parque De la Equidad. De la Equidad. ¿Y cuántos millones? El Parque de la Casi Equidad, 1.000 fíjate millones que de fue un pesos. préstamo. ¿Quién sabe? Pero un montón de dinero. Sí, fueron 820 millones 820 de un préstamo que entregó el Congreso del Estado. No, ese es de... No, ese no es del Para el puente. puente. Son 820 millones del Congreso del Estado para el Parque de la Equidad. Autorizó, no para el Parque de la Equidad, para obras. ¿Cuánto cuesta el Parque de la Equidad? Bueno, en Cancún, 253 millones de pesos. Nada más hacer una banqueta y unas entraditas, 253 millones de pesos. Es decir, es un negociazo. Se ve bien, se ve bonito y todo, pero están no es robando para eso, demasiado. no es para eso. Es la misma obra, o sea, de ese mismo presupuesto, lo que se utilizó otros 200 y tantos millones para el caso de lo que es el malecón allá en Chetumal. El bulevar, sí. En el bulevar, que destruyeron más de 80 árboles milenarios por pura estupidez. Agarraron con el gobierno morenista municipal, el gobierno estatal, y Pero mira, destruyeron todo. Creo que la Para avenida eso. Efraín Aguilar también, ¿verdad? La Otros- están remodelando. Y No, ahí es una- aparte hay obras ahí Sí, de- por eso. O sea, ¿Cuántas para veces tirar fue- el dinero nada más, destruir lo bueno y tirar y dinero. tirar dinero porque Obras roban no mucho necesarias, que nadie pedía. O sea, Sí. la comunidad estaba pidiendo la remodelación de Efraín Aguilar. No había necesidad. Pero Bueno, mira, yo he visto cuántas veces han abierto las calles que van a dar al bulevar. Que porque van a meter agua, que porque están haciendo no sé qué, que porque están cambiando el adoquín Sí. y obras. Beto Borges le trienio metió tras más de 100 trienio. millones de pesos a la Héroes, ¿no? Mira, 5 cuadras de... dicen ¿cuántas que no cuadras tiene son? la... No, como 10. Menos de 10. Menos de 10. No 8 tiene la cuadras. culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Lo hemos permitido, lo hemos tolerado No, como porque ciudadanos. nada más, con que en un ratito, mientras nos estamos bañando, pensemos, a ver, ¿cuántos kilómetros tendrá el parque ese? ¿17? ¿15? Bueno, ¿a cómo salió cada kilómetro? Como a ¿A 50, cómo salió cada kilómetro? como a 500, como a 50 millones. Cada kilómetro. La verdad es que es un absurdo. Es como el parque que hizo Laura en Puerto Morelos, ¿no? Un parquecito chiquitito en el que se gastó 20 millones, pues de ahí sacó el ejemplo. ¿Cuánto 30, costó? ¿no? 30. ¿Cuánto 20, costó el 20 metro millones. cuadrado de ese parque? Sí. Entonces, cuando tú ves las cotizaciones internacionales o buscas en las constructoras cuánto vale, por ejemplo, el kilómetro de carretera y con qué material, y cuánto vale el kilómetro de pavimentación y con qué material, entonces te vas a dar cuenta del gran robo. Es Y que todavía se hacen los dignos
Así es. de decir que se les está acusando. Es que mira, yo cuestioné hace tiempo, yo cuestioné a través de la revista estos días, hace tiempo, las obras que estaba haciendo Laura Fernández en Puerto Morelos. Entonces, para hacer 700 metros cuadrados de 700 metros cuadrados de piso firme para la gente jodida, se gastó como 1.700.000 pesos. Le salió a la pobre gente, le cobraron como a 2,000 pesos el metro cuadrado de metro firme, o sea, De cemento. de cemento. ¿Cuánto le pagas a un maestro de obras? Por favor. Y me decían, no, pero eso está en el presupuesto, ¿tú crees que lo autorizan de allá de México? Digo, pero se pasan de cínicos y de desvergonzados, no chingues. Digo, pues que les trajeron un mármol de Carrara así para hacer los pisos de esa gente. Es verdaderamente vergonzoso. ¿Por qué no nos invitas a estar el próximo martes en el programa? Bueno, y nos vamos y cerramos y de una vez grabamos el de la Semana Santa, ¿no? Ahí de toda la cuestión económica, y llegamos pues al final de este programa, pero pues vamos a hacer otro pronto para que ustedes también puedan compartir con nosotros todas estas opiniones. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo importante es que tengamos la posibilidad de intercambiar todo este tipo de ideas. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos siempre con la amabilidad de siempre de don Jorge, Hugo Trejo y Lidia. Muchas gracias a todos. Gracias. Estado de los estados.